Alejandro Martorell es el presidente de Bodegas de Salta y lo hemos invitado a conversar en Profesional, en la radio, sobre una noticia que indudablemente empieza a causar preocupación en el sector vitivinícola, que es el tema de la carga fiscal que tiene, la cantidad de impuestos, tasas, etcétera, que tiene que pagar por esta actividad, que si se le suma el IVA, como les decía, esto da más o menos una carga del 63% y que se suma a los costos, obviamente los márgenes son muy escasos. Bueno, hemos hablado con Alejandro Martorell de esto, hemos aprovechado para preguntarle sobre las expectativas y las perspectivas de las exportaciones de los vinos de altura y hemos aprovechado también para ver cómo en algún punto se relaciona el tema de la actividad vitivinícola, el enoturismo, es decir, la parte turística de la actividad vitivinícola, o cuánto turismo genera la actividad vitivinícola y todo lo que está relacionado con la tolerancia cero, que en algunos casos ha impedido que, por ejemplo, turistas que se mueven en vehículos puedan asistir a degustaciones o que si concurren a peñas o restaurantes se priven de tomar los vinos salteños, etcétera, etcétera. Bueno, un tema que no parecía estar relacionado, pero cuánto puede esto impactar, se lo vamos a preguntar y lo van a poder escuchar en esta nota que le hacía, como le decíamos, en Profesional, en la radio, que lo queríamos compartir con ustedes. ¿Qué pasa y si es en el único país donde pasa que la industria vitivinícola, no sé si es la única o hay otras, que tiene 41,8% de la carga fiscal? Más IVA. Más IVA, o sea que estamos hablando del 63%. Ah, esto empeora entonces. Claro. Contame. Pero además dentro de ese 41 que vos mencionás están los impuestos llamados distorsivos, como el impuesto al cheque y el impuesto y ingresos brutos que se pagan en forma sucesiva. El IVA genera créditos fiscales y los otros no lo generan, entonces complican más la cuestión. Bueno, definitivamente no solo sucede en la industria vitivinícola. Argentina es el país que tiene los impuestos más altos del mundo en este momento. Afortunadamente tenemos la esperanza de que ahora se comience a trabajar en eso para ir a valores de impuestos más lógicos. Uh-huh. ¿Qué pasa en países de la región que tienen industria vitivinícola? Hablo de Sudamérica, y qué pasa en Europa. ¿Qué niveles de presión fiscal tiene? Concretamente Chile tiene la mitad que nosotros, pero tiene además de eso convenios de libre comercio con 68 países. Entonces, en esos 68 países entra sin impuestos y nosotros entramos con impuestos. Eso nos pone en una situación de una desventaja tremenda, y habría que sumarle a eso un factor que tenemos en Argentina, que es nuestra inestabilidad, y entonces hace que en algunos momentos sea inviable la exportación, y aquel que un exportador o un productor le estaba vendiendo y le deja de vender, seguramente no le va a volver a comprar nunca más. Entonces, digamos, hay un descrédito muchas veces o si no, un esfuerzo muy grande para vender en momentos donde es desventajoso para el productor, ¿no? Y eso pasa en todas las actividades, no solo en la vitivinícola, ¿no? En este caso, en el tema vitivinícola, concretamente, todo esto que nos ha venido pasando con el dólar, ¿no? La discusión si tenemos el dólar atrasado, si tenemos que tener estas bandas, y bueno, digamos, esto está directamente vinculado con las exportaciones y las importaciones siempre. ¿Qué pasa en el caso de los vinos argentinos? ¿En qué estado se encuentra esto? ¿Cómo beneficio perjudica lo que nos pasa? Bueno, lo que pasa es que hay un fenómeno ahora, digamos, y es que el productor primario su producción la está vendiendo a precios bajísimos. O sea, la uva este año tuvo el mismo precio que el año pasado, en algunos casos tuvo menor precio que el año pasado. Las expectativas para la próxima cosecha tampoco son muy buenas en cuanto a precio, y concretamente en Salta no lo hemos visto todavía, pero yo anduve por Mendoza y he visto una buena cantidad de viñedos abandonados, simplemente porque lo que cuesta mantener el viñedo durante el año no se recupera con la venta de la uva, y entonces hay productores que directamente han abandonado la producción.
En algunos casos convierten el lugar en otra cosa, por ejemplo, en un barrio o en un country, pero en otros casos no, queda abandonado. Con mucha pena se ve eso, ¿no? Esperemos que no nos suceda a nosotros. En cuanto a los costos, digamos, y con las exportaciones, ¿qué pasa? Digamos, ¿cómo estamos hoy parados con este dólar, como está hoy? Hay una caída en la exportación, pero... ¿Se midió? ¿Está medido el 6 y pico por ciento, 6,3% creo. Pero también estamos asistiendo a una baja de consumo tanto internacional y claramente nacional también, ¿no? En los años 90 el consumo era de cerca de 90 litros por habitante y ahora estamos en 16. También cambió el target del producto que se consume. En aquel momento eran 90, pero había mucho vino de mesa, había mucho sodeado. Sí, ¿no? Claro, sí. Y ahora los vinos que se producen son más caros, de un target más alto en general, y los que más cayeron en sus ventas son los vinos de la gama más baja. Pero porque se cambió, digamos, el hábito de consumo, no sé, hacia otras bebidas. Cambiaron como totalmente la cerveza, los hábitos. o ese tipo de cosas. Cambiaron los hábitos de consumo. Te venden que hay otras bebidas que son más saludables, y yo pondría en duda si lo son, como son las bebidas gaseosas. Sí, claro. No creo yo que sean más saludables. Y de hecho, fíjate que hay una cuestión muy curiosa y que la gente desconoce. El vino tiene 8.000 años. ¿Y cuál ha sido la función trascendental, digamos, del vino en todos estos años? Hoy es una bebida gourmet, la asociamos a reunirnos, a un asado, a una comida, a tomar vino, una comida. Y el vino en realidad era un producto que potabilizaba el agua. Claro. Y nada ha matado más gente en la humanidad que el agua no potable. O sea que, por alguna razón, el vino es vida. Hay una frase que yo me acuerdo siempre, que la leí en algún momento, nunca chequeé si efectivamente era o no, que se le atribuyen a Benjamin Franklin, que decía: en el vino salud y virtud puede hallarse, y quien agua beba merece ahogarse. Nunca chequeé si efectivamente, pero se la repite mucho, pero probable. hablaba de lo que era la salubridad del agua en ese momento, y que el vino era la opción, digamos, a poder consumir agua, digamos, cosa potable, ¿no? Louis Pasteur, que algo sabía de estas cosas, sí, claro, decía que el vino es la más sana e higiénica de las bebidas. Y Louis Pasteur sabía de vino porque era el presidente del Instituto contra la Filoxera, y además, obviamente, inventó la pasteurización, primero con vino y después con leche. No sabía eso. Sí. Así que, bueno, el vino ha tenido una función sumamente importante. Por ejemplo, el general San Martín les daba 250 centímetros cúbicos por día a cada soldado. Necesitó 113 mulas para llevar vino para cruzar los Andes. O sea que ustedes vean cuál es la función que tuvo el vino en toda la historia de la humanidad, muy, muy importante. Por lo cual esta campaña, digamos, de desprestigio es absolutamente injusta, ¿no? Por otro lado, tenemos leyes que claramente afectan al consumo, como es la ley de intolerancia cero. Y dije intolerancia. Sí, no te iba a decir si lo estabas diciendo a propósito, sí. ¿Cuántos países tienen tolerancia cero? Mirá, no sé. Que yo sepa, nosotros, Uruguay, Paraguay, pero en todos los países de Europa la tolerancia es 0,5, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es lo que dicen los médicos. Y yo digo que si vos tenés 0,6, 0,7, bueno, que te cueste un departamento, pero que no te castiguen por tomar una copa de vino. ¿Cuánto solucionó, digamos, de lo que buscaba solucionar la tolerancia cero? ¿Cuánto de solución trajo o no trajo ninguna? Mira, a mí me gustaría ver las estadísticas, porque ya tenemos 10 años de esta ley. Entonces las estadísticas deben estar como para poder tomar una decisión seria con este tema.
Centrante lejano, Martorell. Bueno, me parece que es una cosa que habría, con 10 años ya se debería estudiar. se habló, digamos, desde Bodegas de Salta, de Bodegas de Argentina, se habló con legisladores donde rige, digamos, la tolerancia cero, se habló con legisladores y con otras personas para decir que eso se revierta. ¿Se llevó otro tipo de información o no? Yo lo he planteado varias veces. Pero me parece que hay que seguirlo planteando porque es una cuestión lógica. Pero bueno, habrá que ver quién tiene dentro del sector político el valor para llevar adelante estas ideas, ¿no? Sí, sí, claro, porque hay como una suerte de lo que se llama políticamente correcto. Es decir, lo políticamente correcto parece ser la tolerancia cero. El tema es si trajo soluciones o no y cuánto de esto de la tolerancia cero, por ejemplo, afectó a la industria vitivinícola, porque se me ocurre pensar que alguien que sale a cenar y dice, che, no puedo tomar porque no voy a pasar los controles. Yo creo que es más grande que solamente afectar a la industria vitivinícola, porque creo que afecta seriamente al sector gastronómico. Uh-huh. Y creo que también afecta al turismo, simplemente porque Mendoza tiene 0,5. Entonces, quien viaja para hacer enoturismo se fija, Mendoza 0,5, Salta 0, bueno, pues es fácil elegir a dónde voy. Uh-huh. Eso afecta al sector turístico, claro, sin ninguna duda. ¿Cómo hacer para irte a una región, no sé, estoy pensando en Cafayate, ¿no? Y hacer un circuito de degustación en la bodega? Y bueno, después, ¿cómo ¿Querés imaginarte una situación? ¿Querés imaginarte una situación caótica? Llegás a La Ival, alquilás un auto, te vas a Cafayate, vas a almorzar a una bodega, cuando volvés te agarran con 0,4, 0,5, te quitan el auto alquilado. Y esto, bueno, obviamente termina haciendo que la gente desista, digamos, ¿no? Pero ¿Y sabes dónde termina? De una degustación, digamos. ¿Sabes dónde termina? En que ese turista que le pasó eso se lo cuenta a 40 personas. Uh-huh. Claro. El 30 o 40 personas. El boca a boca es entonces terrible. Termina sí, claro. muy mal. Uh-huh. Alejandro, estaba pensando en el tema que arrancamos esta conversación. No conocemos los motivos, obviamente, pero se conoció esto de la presión fiscal que tiene la actividad vitivinícola con la noticia de lo de Norte, ¿no? De convocatoria a acreedores de una empresa, no sé, casi emblemática de la industria vitivinícola de la Argentina. Además, ¿sabes quiénes son los propietarios? Sigue siendo Swarovski, yo decía esta mañana. Ah, siguen siendo. Sí. Bueno, doblemente grave entonces. Sumamente grave. Sumamente grave que un actor como ese esté en crisis, claro que sí. Y a eso, y se suma, como te dije, a ese que es noticia, porque es muy grande, la cantidad de productores pequeños que han entrado en crisis, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos un panorama de una presión fiscal que no existe en otro lugar del mundo, la caída del consumo por razones de cambio de hábitos, pero además, digamos, por una cuestión económica también. Si le sumamos ingredientes como la tolerancia cero y todo lo demás, es un panorama, digamos, sí, complicado. Es un panorama complicado. Esperemos que haya leyes que se modifiquen y faciliten un poco el panorama, ¿no? Uh-huh. También hay que tener en cuenta que cuando se puede vender más, exportar más, y si queda más margen, mejora la situación de todos los integrantes de una empresa, no solo del propietario, ¿no? ¿Qué se necesitaría para exportar más? Es decir, ¿hay mercados que requieren vinos argentinos? ¿O hay que ir a buscarlos? Hay que buscarlos permanentemente, pero estamos caros para vender afuera. Uh-huh. Yo he visto vinos sudafricanos en ferias por $3. Uh-huh, uh-huh. Entonces, está bien, será un vino de base, pero ¿cómo competir con esos precios cuando nosotros no podemos salir por menos de 10? Uh-huh. Me refiero a una botella, ¿no? Sí. Entonces... bueno, un amigo que estaba en España hace unos días me mandó, estaba almorzando en un restaurante con un vino chileno
que le costaba en la mesa $3.50. Sí. He visto vinos chilenos a €1.90 en el supermercado. Claro. Nosotros no podemos llegar a eso jamás, ni con un Tetrabric, con nada podemos llegar a eso. Entonces, eso tiene que cambiar, definitivamente tiene que cambiar. Y bueno, creo que también tienen que cambiar las leyes laborales. En fin, este proyecto que hay dando vueltas, si se realiza, va a levantar claramente la productividad del país. Bueno, hablábamos hace un rato con el sector PYME. Obviamente, en muchos de los casos, las industrias vitivinícolas están dentro de lo que es el sector PYME. Que de lo que vas escuchando y vas viendo hasta acá, digamos, aparece como esta posibilidad de un seguro de desempleo que se lo contamos mínimamente a la gente que pueda no haber leído. El empresario todos los meses, junto con el pago del sueldo, va haciendo un depósito de X cantidad o de un porcentaje del sueldo, y que ese depósito se va a utilizar en caso de un despido o finalización del contrato de trabajo, y ese es el fondo que va a significar, digamos, la indemnización del trabajador. Hasta donde yo pude leer durante todo el fin de semana, que estuve tratando de buscar antecedentes, un régimen parecido funciona en este momento en Chile, que no lo modificaron, a pesar de tener un gobierno de signo comunista, ¿no? Porque claro, no lo modificaron. Creo que rige en Uruguay, en Paraguay, en Perú, hasta donde y acá también. Pero acá entonces, también es el régimen de la construcción. Sí. La construcción, o sea, funciona la construcción así. Tiene eso. Claro, hace años que tiene eso la construcción. Sí. Tiene lógica en la construcción, porque en la construcción una obra dura 1 año o dura 2 años, y durante ese periodo de la obra, además la mano de obra va cambiando. No es la misma la mano de obra cuando empieza la obra que cuando hay que terminar los sanitarios, que cuando va cambiando a lo largo de la obra. Entonces la construcción tiene ese régimen y funciona fantásticamente bien. Tenemos un 50% de la gente en la formalidad, en el empleo, y otro 50% de la gente trabajando en la informalidad. Algo hay que hacer. Definitivamente, ¿no? Hay que hacer algo. Digamos, no cabe duda que algo hay que hacer. De lo que venís escuchando hasta acá, ¿qué cosas te parecen buenas, criteriosas, malas? A mí me parece que ese cambio hay que hacerlo por varias razones. Me parece que los 3 cambios que proponen están de la mano, ¿no? Que es el cambio de régimen laboral, el cambio de régimen impositivo y, como consecuencia, el previsional. Porque cuando la gente se incorpore a un régimen legal, digamos, los que están en la informalidad, van a aportar para colaborar con las jubilaciones. Y eso es importantísimo, porque claro, pasaríamos de 1,6 aportantes a casi 4. Entonces, que es el parámetro que estandarizado, es el mínimo, digamos, en el que es el mundo, mínimo, sí. Claro. Entonces, son importantísimos estos 3 cambios, y después, bueno, llevará un poco de tiempo acomodar todo y pasar a ser un país normal de una vez. Porque esto no es normal vivir, digamos, tenemos una cantidad de cosas del mundo moderno, pero tenemos leyes de 80 años. No se puede seguir viviendo con leyes de 80 años. El mundo cambió, hay que entenderlo. Una de las primeras cosas que aparecen cuando se empieza a hablar de esto es el tema de la industria del juicio laboral, ¿no? Que es esto requeriría de cambios, obviamente legislativos también, en los proyectos de ley tener que estar contemplado este tipo de cuestiones. Habría que ver cómo funciona eso, porque también existe el derecho adquirido, ¿no? Entonces habría que ver cómo funciona eso, pero claramente se ve la industria del juicio, y eso no es sano para ninguna empresa, y además frena la apertura de nuevas empresas y frena también al crecimiento de las empresas, porque muchas veces no se quiere tomar personal por el temor del costo laboral, que pasa a ser desconocido. Bueno, estamos por eso con un 50% de informalidad, ¿no? Esto, digamos, es una de las consecuencias. La informalidad tiene dos razones, ¿no? Una del lado
de la patronal y otro del lado del empleado, que muchas veces no quiere que lo incorporen en blanco. Uh-huh. Y es un problema porque se niegan a que los pongan en blanco. Nos pasa muchas veces en la cosecha, nos pasa muchas veces en varios momentos de la actividad vitivinícola y en otras actividades también, ¿no? Bueno, se hablaba mucho de la gente que recibe planes sociales que no quieren que contratos de trabajo porque perderían el plan. Entre tantas cosas que van apareciendo que se comenta que se podría hacer, es que se permita que quienes tienen planes sociales puedan tener trabajos temporarios, como el caso de las cosechas, por ejemplo, sin perder el plan. Eso estaría empezando a contemplarse como posibilidad de enviar dentro de estos proyectos. ¿Leíste algo de esto? No leí, pero a ver, me parece que habría que reestudiar el tema de los planes. Pero hay otro caso también que no se habla mucho, o se habla muy poco, y que también genera problemas. Hay gente que se jubila, ¿no? Y claramente la jubilación no alcanza, uh-huh. Y entonces cuando consiguen algún trabajo temporal de 2 o 3 meses, les hacen perder la jubilación. Claro, eso es un absurdo. Concretamente, sí. Conozco casos. Entonces es otro absurdo porque, a ver, quien se jubiló pero sigue apto para realizar determinadas tareas, no se lo debe frenar, se lo debe fomentar, es casi un héroe. Pero además, no tan solo por cómo, digamos, sufre el ingreso que tiene, digamos, a partir de estar en actividad, de pasar a ser jubilado, la caída del ingreso es muy fuerte. No tan solo es eso, sino que además nosotros tenemos de columnista los viernes a Guillermo Segón, ¿no? Y todos los viernes que viene insiste con esto, es decir, hay que seguir en actividad, no importa esto, digamos, por la salud mental, por la salud física y por todo lo demás, hay que seguir activos. Entonces, bueno, basta contra esto, recomendaciones, digamos, relacionadas con la salud. Por supuesto, cierra por todos lados, pero ¿cuál es el problema que tenemos? Leyes antiguas. Ajá, claro. Sí, que como vos decías, en algunos casos tienen 80 o 90 años, ¿no? Claro, leyes anacrónicas. Uh-huh. Bueno, ¿qué necesita, digamos, qué impacto tiene si se bajara y se disminuyera, por ejemplo, la actividad vitivinícola, esta presión fiscal que tienen? ¿Qué impacto tendría en las arcas del Estado? Mirá, yo creo que lo que sucede requiere obviamente de un plazo. Si vos bajás los impuestos, la consecuencia inmediata es subir la productividad. Uh-huh. Probablemente podríamos exportar más y al final del camino no es que recaudarían menos impuestos, capaz que recaudarían más. Es que yo estaba pensando, porque digamos, el costo que tiene una botella de vino aquí, lo hablamos en la apertura del programa, es decir, si 41,8 le sumas 63. El 21%, es 63, ¿no es cierto? El 63% más el costo de la producción del vino, digamos, porque digamos, eso es solo impuesto, después viene el costo, no sé, rápido hablábamos, la botella, la etiqueta, la mano de obra, la producción, el corcho, etcétera, etcétera. Digamos, el margen es como muy reducido. Si vos le bajás la presión impositiva, baja el precio del vino, se vende más y el Estado, digamos, compensa lo que recauda con esto, ¿no? A ver, no sé, capaz que es una adecuación idealista. La respuesta es simple. La respuesta es simple. Vos vas a los países que tienen menos impuestos, ¿viven peor que nosotros? No, en muchos casos viven mejor. Uh-huh. En muchos casos viven mejor. Y además hay un concepto que hay que tenerlo claro. ¿Cuándo un país es rico? ¿Cuando su Estado es rico o cuando sus habitantes son ricos? Uh-huh. Un país es rico cuando los habitantes viven bien y son ricos. Eso es lo que hay que buscar. Esa es una realidad. Y los países ricos tienen impuestos más bajos que los nuestros. Uh-huh. ¿De cuánto es el porcentaje del costo de producir una botella de vino? Es tan difícil separarlo de los impuestos, porque uh-huh. cada cosa que vos comprás está llena de impuestos. Ah, claro. Uh-huh. Pero la realidad es que
El costo, no, el costo es como el 60% del precio, 70% del precio, es muy bajo el margen que te queda. Bueno, el panorama es complicado. El panorama está muy complicado. Esperemos que se mejore con estas leyes y que puedan salir rápido. Alejandro, como siempre, gracias por venir. Siempre es un gusto estar acá. Lo mismo para nosotros. Gracias. Volvemos enseguida.